De nuevo, hermanos, nos da mucho gusto llegar hasta sus hogares o en los lugares donde ustedes nos sintonizan, deseando que el Señor los esté bendiciendo, que ustedes puedan disfrutar de comunión con el Señor y gozarse en la meditación en la palabra de Dios. Siempre estamos orando porque el Señor les bendiga, les guarde y que la palabra sea edificante para cada uno de ustedes. Quiero en esta oportunidad que abran su Biblia en Mateo 24 a partir del versículo 42. Realmente aquí el pasaje empieza a dar parábolas de parte del Señor, y esto quiero explicarlo, pero vamos a ver en esta oportunidad Mateo 24, 42 al 51. Y yo le he intitulado a esta meditación Exhortación a ser fieles al Señor. Las palabras que el Señor presenta al final del discurso del Monte de los Olivos son una exhortación a qué hacer a la luz de toda la información que Él ha dado acerca de su segunda venida y del fin del mundo. Aquí ya no estamos viendo acontecimientos de la semana 70, sino que ya estamos viendo una exhortación del Señor diciéndonos qué hacer a la luz de la información que Él ha dado. Es importante indicar que todas las exhortaciones dadas aquí son aplicables a la iglesia, porque ya hemos dicho que el discurso es dirigido al pueblo de Israel, pero las parábolas especialmente son aplicables a la iglesia porque son exhortaciones que el Señor da a qué hacer a la luz de lo que Él ha enseñado. Y aun cuando el discurso fue dirigido especialmente a Israel, es aplicable a la iglesia. Espero, hermanos, que noten bien eso, porque la iglesia no aparece en el discurso de Mateo 24 y 25. Es el pueblo de Israel. Y si hay alguna alusión a la iglesia, es porque nosotros aplicamos esa enseñanza a la iglesia. Y la razón de esta aclaración es porque el tema que se está tratando es escatológico, es decir, habla de los asuntos finales. Y tanto la segunda venida de Cristo como el rapto de la iglesia son asuntos escatológicos y van a ocurrir en un periodo bastante cercano en el tiempo, a pesar de que son dos eventos que se distinguen el uno del otro. El arrebatamiento o rapto de la iglesia va a venir antes de la semana 70 y la segunda venida es el final de la semana 70. Entonces es importante mencionar esto, porque en el rapto de la iglesia el Señor no va a descender hasta la tierra, sino que la iglesia va a subir. Él la va a arrebatar, se la va a llevar al cielo. La Biblia habla de que será en las nubes la reunión con el Señor. En cambio, su segunda venida, Él va a poner su pie en el Monte de los Olivos, como ya hemos dicho, y eso es lo que está conectado especialmente con el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que algunos intérpretes de este tema dicen que se trata de la segunda venida de Cristo en dos etapas, dicen ellos. Y creo que hacen bien en hacer la distinción. El rapto es una etapa y la segunda venida de Cristo hasta la tierra es otra etapa. Entonces, las exhortaciones de las parábolas hablan de qué hacer en vista
de los eventos finales. Aunque hay diversas lecciones, hermanos, en estas parábolas, debemos notar los imperativos del Señor a todos los creyentes, tanto de la iglesia como de Israel. Todos los creyentes. Él exhorta a todos a velar, en primer lugar, a estar preparados, a serle fieles, a servirle, a agradarle en todo lo que hagamos. Noten que son 5 cosas, 5 imperativos que aparecen a través de las parábolas que vamos a ver aquí, que son varias. Estos principios aparecen a lo largo de las parábolas y son aplicables a la iglesia, que lo que espera es el rapto, y ese tema del rapto lo vamos a estudiar aparte. Entonces ustedes van a darse cuenta de que sí hay diferencia entre el rapto y la segunda venida, entre Mateo 24 y lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento acerca del rapto de la iglesia. Y también estos principios son para el remanente fiel de Israel, que vivirá en la semana 70. Las parábolas se aplican también a ellos. Ellos van a tener la Biblia y la van a poder estudiar en esos días. Ahora, ya entrando a Mateo 24, 42 al 44, leemos lo siguiente. En el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, dice el Señor Jesús. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En estos versículos hay 2 imperativos, velar y estar preparados. Entonces Jesús menciona esos 2 primeros imperativos de su exhortación tocante a cuál debe ser nuestra actitud y nuestra conducta en vista de los eventos finales que él ha explicado a través de todo el discurso. El primero de esos imperativos es velar, como está en el versículo 42, y el otro es estar preparados en el versículo 44. Estos imperativos se repetirán desde aquí hasta el final del discurso. Por eso es importante entender lo que significan esos imperativos. El versículo 42 dice, velad pues. La palabra griega para velar es gregoreo y también significa vigilar, mantenerse despierto, y tiene el sentido de vigilancia espiritual. Esto es muy importante. Y también es una actitud de expectación, en contraste con ser laxo, o permítanme usar una palabra más conocida, ser flojo espiritualmente o ser indiferente. Eso es el contraste. Lo que usted y yo debemos ser es vigilantes, y todos los creyentes deben ser vigilantes. Este imperativo del Señor nos habla de estar atentos a los acontecimientos que ocurren, porque no sabemos cuándo será el momento exacto, o sea, la hora de la venida del Señor. El Señor dijo que el día y la hora nadie sabe, entonces hay que velar y estar listo en todo momento. Algunas personas han malinterpretado la palabra velar, por eso menciono esto, porque hay una mala interpretación de esto y creen que han de dedicar noches enteras a la oración y estar orando toda la noche porque puede venir el Señor. Pero velar en la Biblia
habla de estar despierto, ciertamente, porque el tiempo de estar despierto es cuando uno es productivo. El tiempo del día cuando uno trabaja y uno está consciente también. Todo eso es la idea de velar. El tiempo de dormir, la persona ya no produce y está inconsciente. Y lo que el Señor nos dice es que nuestra vida debe ser de servicio al Señor y que debemos ser productivos para Él. Eso es lo que está hablando. Al entrar a ver las parábolas que siguen en este discurso, entonces esto se va a entender mejor. Quiero subrayar que parte de nuestro velar es dedicar tiempo a la oración. Sí, es bueno. Y por supuesto, hacerlo ya sea de día o de noche. No tenemos que desvelarnos en la noche orando. Si estamos despiertos, oremos, hermanos. Pero se puede orar de día también y uno está velando en oración. Y también velar significa todas las prácticas de la vida cristiana. Leer y estudiar la Biblia es una manera de velar, de estar a la expectativa de la venida del Señor. Alabar al Señor con cánticos y, por supuesto, servir al Señor con los dones que Él nos ha dado. Así que dedicarnos constantemente al Señor y ser conscientes de hacer su voluntad es la manera de vigilar, de velar, de estar expectantes de su regreso. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo practicamos el amor y la justicia con los demás? También es velar. Vivamos constantemente en la manera en que quisiéramos que el Señor nos hallara cuando Él venga. La otra palabra, fíjense que la palabra que hemos estudiado es velar, pero la otra palabra en imperativo que aparece en el versículo 44 es estad preparados. En griego esta palabra es etoimos y significa, fíjense lo que significa, hermanos, estar preparado. Significa preparar, ponerse en disposición, apercibirse, estar presto, estar decidido, estar listo. Todo eso significa etoimos. Y de nuevo, la preparación es porque no se sabe el momento en que el Señor vendrá. Hay que estar listo siempre. Esta verdad está ilustrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40, y quiero que lo veamos porque se entienda más eso de estar preparado. El versículo 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Jesús habla de estar listos y no dejar de vigilar. Esta palabra estar ceñido es una manera en que hablaban los hebreos y significa estar listos en todo momento para entrar en acción. Y es que lo que pasa es que por la forma de vestirse de los hebreos, ellos tenían que amarrarse las faldas de las túnicas a la cintura para tener libres las piernas para correr, para caminar, para actuar. Entonces, esa es la idea de estar ceñido, listo para entrar en acción. Y luego dice también que las lámparas estén encendidas. Y eso indica que deben mantenerse encendidas las lámparas, que no hay que apagarlas. Ahora, por supuesto, la idea es que el trabajo no ha terminado y por lo tanto las lámparas deben seguir encendidas. Pensemos, ¿por qué es que se habla así en ese tiempo? Jesús habló eso hace 2000 años. Y es que lo que pasa es que en ese tiempo
no se alumbraban con las formas que usamos hoy de luz eléctrica, que solo oprime un botón y ya enciende la luz. En ese tiempo, una lámpara, encenderla llevaba tiempo, porque eran lámparas de aceite de oliva y entonces encender eso costaba. Y el punto que estamos viendo aquí es que el Señor dice, miren, el esposo anda afuera y va a venir, puede ser en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, y cuando Él venga, no tienen que estar encendiendo las lámparas hasta ese momento, sino no las apaguen porque puede venir a cualquier hora de la noche. Eso es estar uno listo, estar, como dice el texto griego, etoimo, es decir, preparado, que no se apague la lámpara hasta que venga el esposo y ya se acuesten a dormir, entonces sí apaguen la lámpara, pero mientras no venga, ténganlas encendidas. Espero que esto ayude a entender, hermanos, lo que es estar listo para la segunda venida de Cristo. Versículo 36, siempre de Lucas, dice Lucas 12, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, están esperando a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Por eso es que habla la palabra de toimo de estar listos, de estar prestos, listos para actuar. Estos siervos deben responder inmediatamente al llamado del Señor. Por eso deben velar, vigilar, estar a la expectativa y no dormirse ni apagar las lámparas. Hermanos, como creyentes debemos estar expectantes todos los días, hoy, mañana y mientras el Señor no venga, estar expectantes de que en cualquier momento, en el caso nuestro, Él puede raptar a la iglesia. En el caso de los santos de la semana 70, que ya puede venir hasta la tierra. Versículo 38, siempre de Lucas 12. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, en lenguaje nuestro, lo que está diciendo es, si viene entre las 9 de la noche y las 12 de la noche, esa es la segunda vigilia. O si viene entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, que es la tercera vigilia, lo que está diciendo es que estemos esperando que venga. Si los hallare así, es decir, vigilantes, prestos a atenderlo, bienaventurados son aquellos siervos. Espero, hermanos, que esto nos ayude a entender lo que es velar y estar preparados. Es importante, no importa a qué hora de la noche o de la madrugada venga el Señor, sus siervos son fieles, le aman, quieren servirle y lo hacen con toda diligencia. Eso es lo que usted y yo, hermano, debemos tener, diligencia en servir al Señor, esperándolo como que Él va a venir ya en este mismo día. Así que esperemos el regreso del Señor expectantes, viendo los acontecimientos que ocurren en el mundo, nos deben despertar a que el Señor pronto vendrá. Es importante, les leo Lucas 12:41, por el empalme que tiene con nuestro tema. Versículo 41 dice, entonces Pedro le dijo al Señor, aquí en Lucas 12:41, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Qué importante pregunta la que hizo Pedro. ¿Está diciendo esta parábola es solo para nosotros o es para todo el que cree en ti? Y la pregunta de Pedro enseña que aunque los receptores de la enseñanza fueron los judíos, la aplicación y exhortación es para todos.
La respuesta del Señor Jesús es la misma parábola que está aquí en Lucas 12:41, pero también está en Mateo 24:45 al 51, que es el pasaje que estamos estudiando nosotros. Esta respuesta del Señor es de aplicación a todos, hermanos, a todos, a usted, a mí, a todo creyente, sea de la iglesia o sea del pueblo de Israel en los días de la gran tribulación. Entonces, el Señor dice, para contestarle a Pedro, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Así dice Lucas 12:42 y Mateo 24:45 dice, así, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Porque usted y yo podemos poner nuestro nombre ahí y decir, ¿quién es? Soy yo, Señor, ese siervo fiel y prudente. Y dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Este siervo o esclavo, puesto por el patrón como mayordomo. Es interesante, esta palabra mayordomo es la palabra oikonomos, que es un administrador, intendente, ecónomo, es un ministro. A partir de Mateo 24:45 se van a dar 3 parábolas que exhortan a todos los seguidores de Jesús, a todos, a estar preparados, vigilantes y a servirle expectantes de que Él pronto regresará, y al hacerlo con fidelidad, amor y entrega total. Las parábolas subrayan las cualidades morales y espirituales de los siervos y también muestran que el Señor recompensará el trabajo bien hecho. La obra que Él encomienda a sus seguidores tiene como prioridad la enseñanza de las doctrinas de Cristo y el mensaje de las buenas nuevas de salvación eterna en Cristo Jesús para todo ser humano. Esa es la gran comisión y es la prioridad de la iglesia. Esto es muy importante que lo subrayemos en un tiempo en que hay personas que creen que la iglesia debe estar dedicada a un mundo de cosas que pueden ser importantes y que pueden tener algún valor, pero que no son la prioridad de la iglesia. Es muy importante porque la tarea principal o prioritaria que Jesús ordena a la iglesia es cumplir la gran comisión. Esa comisión que tenemos en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y luego dice, enseñándole a los discípulos todas las cosas que yo os he mandado. Esas son las 2 cosas más importantes que tiene que realizar el pueblo del Señor. Eso es lo más importante. Entonces, hermanos, es la prioridad. Fíjense que yo no estoy diciendo que la iglesia no puede hacer otra cosa, que la iglesia no puede ayudar a los pobres, poner hospitales, guarderías, todo eso es importante y útil, pero la prioridad de la iglesia es predicar el evangelio para que la gente conozca a Cristo y no vayan a la condenación eterna. Y luego los que creen en Cristo deben ser enseñados en la palabra. Y de eso tratan estas parábolas. Esta parábola que estamos viendo enfoca su atención en la enseñanza de la sana doctrina a la gente. Cuando veamos la parábola de los talentos, entonces va a hablar de ganar a otros para Cristo. De eso es que habla el Señor y es la prioridad de la iglesia. Fíjense bien, hermanos, porque algunas personas piensan que la prioridad de la iglesia es otra. Incluso hay quienes piensan que la iglesia debe meterse en la política y hacer política
para ver quién va a ser el presidente y quién va a ser el alcalde y quién va a ser todo, que la iglesia tiene que estar en eso. Eso no es la prioridad de la iglesia. Es importante que la gran comisión es lo que Jesús habla aquí, y por eso nosotros subrayamos eso, no otras cosas. Entonces, la tarea de los siervos en toda la Biblia, los santos del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Señor Jesús, ellos enfocaron su atención en ese trabajo de enseñar la sana doctrina y de hacer que los hombres pecadores buscaran a Dios para salvarse de la condenación eterna. Esto es muy importante, porque esas son las obras excelentes que debe hacer el pueblo de Dios. Cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia, vimos que las obras excelentes de Filadelfia, lo que el Señor encomia, lo que el Señor felicita a la iglesia es por predicar la palabra y por enseñar la sana doctrina. Todo lo demás se puede hacer. Si son obras de caridad, háganlas, pero no es la prioridad. La prioridad es lo que dice el Señor. Aquí en Mateo 24, 45 al 51, enseñar la palabra es la tarea encomendada, y en Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los talentos nos habla de aumentar los bienes del Señor, o sea, ganar muchas almas para la salvación en Cristo Jesús. Los creyentes de toda la historia bíblica siempre han tenido como prioridad dar a conocer la revelación de Dios y conducir a las almas perdidas a la salvación. Como les repito, otras tareas se pueden hacer, pero no son la prioridad, son de carácter secundario. No nos debemos desviar ocupándonos en lo que no es trascendental. Jesús vino al mundo a realizar la obra de salvación eterna, y eso es lo que debe testificar su pueblo y sus seguidores. Solo quiero mencionar un versículo de esto, Lucas 19:10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, al ser humano caído en el pecado y en la condenación. A eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. Este concepto es muy importante, y a la luz de eso veamos los detalles de la parábola del siervo fiel y prudente. En Mateo 24, 45 al 51, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo, para que les dé el alimento a tiempo? La tarea que el patrón le encomienda a este siervo es específica, es para que dé el alimento a tiempo. Él no tiene por qué perderse o confundirse con lo que tiene que hacer. Está bien claro, para que dé el alimento a tiempo. El siervo aquí mencionado es constituido por el patrón sobre los de su casa. Hay que notar que este siervo es un esclavo al que se le da un privilegio. Él es el dueño de la casa y se le coloca, él no es el dueño de la casa, y se le coloca como mayordomo sobre el resto de la servidumbre. Es un mayordomo. Su responsabilidad es dar el alimento a tiempo. Esa es la tarea que le encomendaron. La palabra alimento es muy importante para entender que se trata de la parte de la gran comisión, que es la enseñanza de la palabra. En griego la palabra es trofén y significa alimentación, educación, cuidado,
provisiones, recursos, sostén de la vida, educar a un pupilo. Todo eso significa trofén. Cuando dice aquí para dar el alimento a tiempo, uno podría pensar que solo se trata de comer materialmente. Aquí esta comida es espiritual, es educación, es el cuidado espiritual, es educar al pueblo de Dios. Entonces la tarea de alimentar tiene el profundo significado de dar enseñanza. Lo que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La comida aquí, hermanos, es espiritual. Es la comunicación de la palabra de Dios. Es esa parte de la gran comisión que Jesús dice, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso lo tenemos en Mateo 28:20. Pablo dijo que él no había rehuido anunciar a los hermanos todo el consejo de Dios en Hechos 20, versículo 27. Y quiero decirles, el apóstol Pablo, su vida tenía la prioridad en su lugar. Pablo no estaba enseñando otras cosas. Y quiero que recuerden lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer por el contexto y para tomar unas de las palabras de Pablo. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio entre las gentes, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Pablo se dedicaba a anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo para eso vivía. Él no estaba ocupado en otras cosas en su ministerio, y la iglesia debe seguir el ejemplo también de Pablo. Pablo dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo podía hacer otras cosas, pero él lo que quería era anunciar a Cristo, amonestar a todo hombre y presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La iglesia, eso es a lo que se debe dedicar, a la luz de que Cristo va a regresar. Y esa es la tarea que tenemos nosotros aquí, anunciar a Cristo y sus enseñanzas. Es interesante, el apóstol Pedro también hace eso. En 1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, pero cuidando espiritualmente, hermano. Y dice: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los líderes cristianos, como buenos mayordomos, deben apacentar o alimentar con la palabra de Dios a los creyentes. Y deben dar el alimento a tiempo, como dice aquí el texto, o sea, en el momento capital o adecuado. Hay que aprovechar para enseñar la sana doctrina antes que la persona se extravíe. A Timoteo le enseñaron la Biblia desde niño y formaron un gran siervo de Dios. 2 Timoteo 2:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, esa es la prioridad de la iglesia. A eso nos debemos dedicar, a la luz de que el Señor va a venir pronto y va a raptar a la iglesia. Y así también deben hacer los siervos de Dios, los 144,000 escogidos que van a predicar en la semana 70.
La prioridad va a ser llevar el evangelio del reino, como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa gente no va a estar dedicada a otras cosas, por muy buenas que pudieran parecer, porque es la prioridad de la iglesia. Es muy importante. Subrayemos ahora las cualidades que el Señor menciona que debe tener este siervo al que se le encomienda la tarea. Y por supuesto, esas cualidades las debe tener usted, hermano. Las debo tener yo y ser muy responsables delante de Dios. Jesús pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Dos cosas enseña el Señor que deben caracterizar al siervo: la fidelidad y la prudencia. Y veamos el significado de estas palabras. La palabra fiel en griego es la palabra pistos y se traduce al español como sigue. Significa fiel, como está traducida en nuestra Biblia versión Reina Valera 60. Pero la palabra significa honrado, creíble, creyente, dócil, sumiso, seguro, verosímil, cierto, genuino, verdadero, convincente, firme, fidedigno. Toda esa gama de sentido tiene la palabra pistos, y es como debe ser el siervo de Dios que agrada a Dios. Esto es muy importante. Esta característica es requerida de todos los creyentes en su vida y en su ministerio. Esto no es que el pastor de la iglesia tiene que ser así, así debe ser todo creyente. Es una persona que está dispuesta a cumplir sus compromisos con Dios, cueste lo que cueste. La otra característica que debe tener el creyente es su relación con Dios según Cristo, y dice aquí que sea prudente. La palabra griega frónimos, que es la que aparece aquí, está enfocada en la inteligencia, y esta palabra significa sabiduría, especialmente en las cosas de Dios. Es alguien que razona, la palabra significa alguien que razona, de sentimientos elevados. Todo eso significa prudente ahí en la Biblia. Entonces la persona debe tener nobleza, valor, magnanimidad. La palabra también significa sensatez, cordura, buen juicio, ser consciente, discreto, sagaz, tener listura, ser consciente. Mire, a veces hemos visto personas que están dedicadas a predicar la palabra de Dios, pero no estudian para predicarla, no se preparan. Piensan que pueden llegar al púlpito a decir lo que sea. Eso es no tener conciencia. Eso no va con lo que dice aquí, que es un siervo fiel y prudente o consciente de lo que está haciendo. Cuando uno ve estas cualidades, se da cuenta, hermanos, de que lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que tengamos un carácter, fidelidad, y que seamos conscientes de nuestro deber con el Señor. Vemos que el enfoque de Él está en nuestro carácter. Además, como se verá en la parábola, también el Señor espera que este siervo sea activo. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo
el cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Esta palabra haciendo es la palabra griega poieo o poiejo. Y eso significa obrando así, ejecutando, produciendo así. Entonces, el buen siervo, este siervo es fiel, es prudente y es activo, pero produciendo para la gloria de Dios. El Señor dice, bienaventurado, dichoso, feliz, todo eso significa la palabra, bendito aquel siervo que cuando su Señor venga, y eso alude a la segunda venida de Cristo, en el caso del discurso del Monte de las Olivas, pero nosotros lo podemos aplicar al rapto de la iglesia, que es lo que esperamos nosotros. Y para eso dice que lo halle haciendo así. Este siervo no solo habla de vivir bien, él vive bien. Este no habla solo de que hay que enseñar, él enseña. Hermanos, en nuestra capacidad y con los dones que el Señor nos ha dado, sirvamos a Dios, por supuesto en el poder del Espíritu Santo. Y esperemos el regreso del Señor, no con aflicción, ni con indiferencia, ni con tibieza, sino con fidelidad. La parte positiva de la parábola termina diciendo que habrá promoción y galardón. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si al encomendarle la tarea de mayordomo la cumplió con amor y fidelidad, ha mostrado que puede hacer trabajos más importantes. A partir de ahora él será el mayoral de la casa, ya no solo el mayordomo, sino el mayoral. Va a ser promovido porque ha demostrado en el trabajo de mayordomo, que es, por decirlo así, un pequeño trabajo, que él puede encargarse de cosas más importantes. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no se dan cuenta de que su conducta en el mundo actual definirá su futuro en la eternidad? Y no se preocupan por servir al Señor, por ser fieles al Señor, por cumplir sus compromisos con el Señor. Aún cuando se asiste a la iglesia, si cualquier cosa se pone en su camino, ya no va a la iglesia. Con solo que el clima no sea favorable, ya no va a la iglesia. Qué triste que la persona no cumple con su deber, cueste lo que cueste. Hermanos, gracias a Dios la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero no olvidemos que nuestra comunión y el servicio al Señor será juzgado y recompensado. Anhelemos la aprobación de Dios aquí y en la eternidad y siempre busquemos que Él reciba gloria. Al llegar al versículo 48, la parábola cambia y se convierte en una severa advertencia para toda la cristiandad. Y enseña que también el Señor juzgará a los irresponsables. Versículo 48 empieza con una conjunción adversativa. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor en la hora que él no lo espera y lo pondrá entre los hipócritas. La palabra malo dice, porque dice si aquel siervo malo,
Esta palabra malo describe el carácter del siervo. Este siervo, según el texto griego, es kakos, es la palabra, y significa malo, sucio en su actuar, fíjese hermano, sórdido, defectuoso, inhábil, cobarde, malévolo, bajuno, miserable, vicioso y malicioso. Todo eso es lo que significa la palabra griega kakos. Y esto es lo que el Señor no quiere ver en nosotros. Pero además este mal siervo también tiene una doctrina falsa. Él dice, mi Señor tarda en venir. Esta doctrina es uno de los peligros con el tema de la segunda venida de Cristo. Hay personas que piensan que el Señor se ha demorado en regresar y que ha pasado tanto tiempo y que no debemos pensar que su venida ocurre en nuestros días. Hemos incluso oído a muchos decir, siempre están diciendo que ya viene y nunca viene. Y algunas personas hasta dicen que la segunda venida de Cristo es un mito. Los teólogos liberales dicen que es un mito el hecho de la segunda venida de Cristo y que Jesús lo enseñó para que la gente se porte bien pensando que va a venir, pero que Él no va a venir, que es un mito. Hasta dicen que es un mito verdadero, los liberales. Y es porque la gente ya no estudia la Biblia para conocer la voluntad de Dios, sino para satisfacer su curiosidad y su propia opinión. Y creyendo que el Señor se tarda, comienza, dice el texto, a comportarse este siervo malo, dando rienda suelta a su maldad. Golpea a las personas que le han sido encomendadas para que las cuide, y lo que él debía hacer es cuidarlas y alumbrarlas y dirigirlas espiritualmente, pero lo que empieza es a abusar de la iglesia, a abusar de sus consiervos. Hermanos, la iglesia del Señor es un grupo tan especial porque es la esposa de Cristo. Y ningún hombre, ningún líder debe estar golpeando a la esposa de Cristo. A los hermanos hay que tenerles paciencia, consideración y amor. No maltratarlos y pensar que como yo soy el jefe, el líder, el pastor, yo puedo hacer lo que quiera y abusar de mis hermanos. Se le olvida a este que la casa no es suya y se dedica al vicio y a la crápula, a comer y a beber con los borrachos. Ya no cumple con el propósito para el cual le nombraron como mayordomo. Qué terrible, hermanos, es pensar que en estos últimos tiempos la iglesia se ha ido a la apostasía a buscar solo los intereses materiales de muchos que deberían ser mayordomos fieles. Ya no se busca la gloria de Dios, ni el crecimiento espiritual de los creyentes, ni el rescate de las almas perdidas en el pecado. Estamos en el momento que dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y el versículo 51 habla del castigo horrible que recibirá este siervo ruin e inútil, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra traducida castigará duramente, en griego es la palabra dijotomesei. De aquí viene nuestra palabra dicotomía. El castigo será que lo partirá en dos, lo va a matar dándole una muerte miserable
y pondrá su parte con los hipócritas. Es terrible que una persona pretenda servir a Dios fingiendo que hace el bien, teniendo apariencia de piedad, porque pueden engañar a mucha gente, pero no pueden engañar a Dios. El destino miserable que le tocará es una total desesperanza. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, termino diciendo esto. La exhortación de Cristo es a que debemos ser y permanecer fieles al Señor, con plena conciencia y compromiso. Ser leales al Señor, sirviendo a los que creen en Él con integridad. Así es como se espera al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la advertencia también que nos hace esta parábola. Gracias, Señor, porque nos has enseñado cómo esperarte, qué hacer en vista de que el rapto de la iglesia o la segunda venida de Cristo están por acontecer. Y Padre, sin ti nada podemos hacer, por eso clamamos a ti, pidiéndote que nos hagas fieles, conscientes, activos, personas que te agradan, que hacen tu voluntad y que están a la expectativa de tu regreso, Señor Jesús, para bendecirnos, para aprobarnos y para decirnos: bien hecho, lo hiciste bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ampáranos, protégenos, Señor, y ayúdanos a darnos cuenta de que tu palabra se está cumpliendo y se cumplirá totalmente. Nos ponemos en tus manos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén.